Sí, sobre eso quería que, ya habiendo visto toda la parte de las profecías, digamos, de la parte difícil, de la parte Sí. dura, pues una parte, porque es mucho, pero digamos que se ha logrado cubrir de manera muy resumida y muy bien toda la parte. Sí quiero porque hay un tema, personalmente en Colombia hay mucha suspicacia y mucha ataque, por no decir, al padre Michel Rodríguez. Yo no conocí al padre, no lo había oído nombrar, le tenía, digamos, yo he sido muy cuidadosa porque yo sé que de todas maneras cuando uno estudia estos temas uno tiene que ser muy riguroso porque pues se filtra todo tipo de cosas y mi intención siempre ha sido obedecerle a Dios y cumplirle, pero yo he venido estudiando y sobre todo lo he oído usted, Javier, y definitivamente creo que él es un santo. Creo que Sí. creo que es un profeta y una de las razones de hacer este vivo, hacer este podcast sobre estos temas, también es hablar sobre él, porque a mí me parece que no es justo que andemos juzgándolo. No me gusta que algunos profetas descalifiquen a otros profetas y que nos aterramos de que unas personas sí pueden tener ciertas visiones, pero otras no. Eso no lo entiendo porque yo creo que Dios es Dios y Dios hace lo que le provoca, con quien le provoca y cuando le provoca. Y definitivamente por sus frutos los conoceréis y creo que el padre Michel definitivamente es una persona que está haciendo mucho bien, que respira amor y bondad por todas partes, que claramente lo único que todo lo que dice está totalmente de acuerdo a la doctrina, al evangelio. Y más bien me parece que es el gran mensajero de algo que yo llamo, desde que lo oí, es como una arca de Noé nueva en la que cabemos todos. Porque en la arca de Noé era Noé y ya, Noé y su familia y nadie más. Aquí nos están abriendo un arca de Noé a todos. Y yo sí creo que uno no puede que no lo quiera oír, pues uno no está obligado, uno tiene derecho como católico a creer en lo que quiera. Pero lo que no está bien es descalificar a un profeta como él sin haber un poquito oído más. Y para mí fue importante oírlo a usted hablando del padre y contando. Me gustaría un poco que le hable a la audiencia un poco sobre él, porque realmente creo que es justo en honor a lo que él hace y a la verdad. En honor, más que otra cosa, a la caridad cristiana. ¿No cree usted? Total. Mire, la gente que lo están, siguen acusando, y mire, hay gente de buena fe, hay que admitirlo, buena fe que no creen en él. Simplemente porque han escuchado mentiras o no conocen la situación. ¿Qué reprochan al padre Michel Rodríguez? Principalmente una cosa, sí, ha hecho una profecía de los dos papas que no se cumplió, se equivocó completamente. No se equivocó. Lo sé, os voy a explicar toda la historia, toda. ¿Qué le parece si termina, que si dedicamos el resto del Sí, tiempo que me exacto. queda para hablar de eso? Sí, por favor, Va. exactamente. Eso es lo que quería que hiciéramos. Primero, para explicar cómo yo, o sea, qué credibilidad y beligerencia tengo yo sobre este asunto. He trabajado con el padre Michel Rodríguez por un año. Lo estudié con el protocolo del padre Michel, el protocolo del padre René Laurentin, el mismo con el cual yo trabajé en estudios teológicos sobre un lugar de aparición en particular en Sudamérica, ¿no? He utilizado el mismo protocolo. He viajado 3.000 kilómetros desde mi casa al monasterio del padre Michel para hablar con el padre Michel en persona, para hablar con los monjes con los cuales él vive y para hablar con los laicos que han sido testigos de la explicación que os voy a dar. Y eso, y en particular lo que me sorprende mucho, o sea, principalmente la gente que ha atacado al padre Michel son los anglosajones. En Francia no hubo nadie, gracias a Dios, a la excepción de uno, con el cual, bueno, la cosa se está arreglando. Pero en los países hispanos yo esperaba, porque vosotros tienen una cultura tan similar a la nuestra en Francia. Yo me siento más en paz, más en casa con vosotros que con los anglosajones. Por eso que me siento puedo hablar con vosotros más abiertamente, ¿no? Pero efectivamente he estudiado, he tomado el tiempo, he viajado, he hablado, he ido allá, he visto, he estudiado cada detalle de esta situación. Y aquí es la historia. Cuando yo empecé a escuchar hablar del padre Michel fue en 2019-2020, ¿no? Eh, ya lo que me gustaba mucho con el padre Michel es que todavía todo el mundo en ese momento
Todo el mundo creía en él, lo encontraban sensacional. Lo que me gustaba mucho en él es que llegaba, alcanzaba a llevar un mensaje de admonición y un mensaje de conversión que es a veces muy difícil a escuchar, pero lo hacía de una manera muy suave y aún con humor, lo que me pareció genial, ¿no? Tenía la risa fácil y no había ninguna vulgaridad, ninguna maluquedad, parecía sumamente bueno y efectivamente contaba en los vídeos que se propagaba en todo el mundo a través de un canal de podcast norteamericano sumamente conocido y muy popular, que lo apoyaba y tenía mucha admiración por él. Tenían su fotografía con fotografías de otros santos. Cuando usted apretaba, y no voy a mencionar su nombre porque tengo mis razones, ¿no? Pero cuando usted apretaba la fotografía de los videntes, aparecía la historial. En el caso del padre Michel, una cantidad, una colección de vídeos de un seminario que hizo, un retiro que hizo en California hace 5 años atrás, ¿vale? Y de repente a mí me encantaba porque explicaba en detalle todas las apariciones y profecías que nuestro Señor y el Dios Padre Eterno y la Virgen le había dado. Por ejemplo, uno de de las apariciones, el padre Michel no creía en Medjugorje. Él pensaba que eso era también muy sensacionalista. Hasta que la Virgen le apareció y le dijo, tú tienes que ir allá. Mi padre Michel dijo, pero madre, yo no creo. O sea, ¿es verdad? ¿Usted aparece allá? Y la Virgen dijo, sí, yo aparezco a mis niños en Medjugorje. Tienes que ir. Él no creía. Ha sido convertido de un día al otro por revelación divina. Me gustaba. Me gustaba porque hablaba con un acento de autenticidad y nada parecía plástico. ¿Me entiende usted? Me gustaba. Entonces, yo he escuchado también la parte de esa profecía. Profetizó. O sea, nos dijo que Dios Padre le había anunciado que en esa guerra en Europa, Italia iba a ser conquistada por dos partes, como Mao Zedong lo anunció al norte por los rusos, al sur por los musulmanes, y que efectivamente el Papa Francisco, como el Papa Emeritus Benedicto, tratarían de escaparse de la capital, pero que el Papa Francisco, el que trataría primero, sería capturado y que moriría como un mártir Ujú, antes Benedicto XVI. Y que después Benedicto XVI tratará en su manera de reformar la iglesia, de mantener orden, aunque será muy débil, pero será capturado también y ejecutado también como un gran mártir. Y me puso en shock cuando yo había escuchado eso, pero bueno, era la profecía. Y hablaba con realmente un acento de autenticidad, y aunque yo no soy padre Lorenta, yo no, o sea, en mi humilde modo de ver, yo no había visto ningún tipo de contradicción entre lo que anunciaba y el dogma de la fe bajo ningún punto de vista. Y habló también de lo que iba a pasar en el aviso, o sea, mencionó todo eso igual, los 3 días de oscuridad, etcétera, etcétera. Al fin, cuando finalmente los años pasaron y que llegábamos al 31 de diciembre del 2022, el mundo entero aprendió la muerte del Papa Emeritus Benedicto XVI. Y eso era efectivamente una profecía que él había dado y que no ocurrió. Era al contrario de lo que había anunciado. En ese momento yo, como todo el mundo, me estaba diciendo, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Bueno, vamos a seguramente escuchar lo que el padre Michel tiene que decir. Seguramente ese canal podcast norteamericano le van a dar una antena, un micrófono, para que se explique. Yo pensaba, pero no. Nada. Silencio, radio lo más completo. Los días se volvían en semanas, las semanas en meses. Finalmente, o sea, casi un año pasó y nada. Silencio radio total y completo. En ese momento empezó. Yo vivo en los Estados Unidos, aunque viajo mucho de vuelta a mi país en Francia por razones personales y profesionales. De repente se oía los anglosajones antes de los hispanos, ¿ah? Empezar a atacar Padre Michelin, a hombres que eran sacerdotes, o se decían sacerdotes. Que yo me estaba diciendo, ¿y qué pasó con la enseñanza de Cristo que decía que el primer de vosotros que nunca han cometido un pecado, tomen y echen la primera piedra? Esos hombres supuestos de religión, ¿no? Esos teólogos de opereta, como decimos en francés, se olvidaron muy rápidamente de esa lección y empezaron en contradicción con la fe, a olvidarse de todas las reglas
de humildad y de caridad. Y empezaron a acusarlo, falso profeta, mentiroso, farsante, y yo qué sé. Eso no me gustó. Yo tampoco no entendía cómo era posible que ese hombre que yo también había puesto mucha fe en él, podía haberse equivocado de manera tan radical, pero nunca me ocurrió tampoco de empezar a calumniarlo, insultarlo, difamarlo. Pero qué contradicción. Hay un sacerdote hispano también que he visto, lo respeto, se llama el padre Javier, tiene mi nombre también, Olivera, Javier. Olivera Rabasi. Uy, he tratado de comunicarme con él, le envía uno un mensaje para que tenga la caridad católica de hablar conmigo públicamente, para explicarnos de manera cordial y amigable en público, para hacer un debate, tener el coraje de hacerlo, y se lo pedí en el nombre de la caridad cristiana. Hasta hoy no he recibido ninguna respuesta. Pero volvemos a nuestra historia. Entonces, en ese momento yo tenía realmente mis suspiciones también, pero no tenía ninguna animosidad, estaba curioso más que otra cosa. De acuerdo, yo tenía el advantaje, por lo menos, de haber tenido una formación de 8 años con el padre Logotán. O sea, es una experiencia que me enseñó, antes que todo, a nunca saltar a una conclusión antes de tener todos los elementos enfrente de mí. No, de no tener la condenación fácil, como decíamos en francés. ¿Me entiende? Tener la condenación fácil. Y yo veía a todos estos anglosajones americanos, canadienses, unos españoles, o sea, españoles latinos, todavía en ese tiempo ningún francés. Mi orgullo personal me hacía placer. Pero me molestaba porque alguna de esta gente no era mala, era de buena fe, pero Uy, la no gente empieza hicieron a su repetir, investigación. gente empieza a repetir y a repetir lo mismo y bueno, pero ¿qué pasa? Exactamente. Y el canal norteamericano que había apoyado al padre Michel lo abandonaron completamente. Su fotografía desapareció. Sus videos desaparecieron y pusieron un pequeño parágrafo diciendo: en vista del error profético del padre Michel, hemos decidido de no más publicar sus intervenciones. A mí me pareció, como decimos en francés, no sé si se dice en castellano, un cuchillo en la espada, no, un beso de Judas. Una puñalada Porque por la me espalda. recuerdo que unos meses antes había una señora de ese mismo grupo que se ponía al lado del padre Michel, sonrisa de oreja a oreja enfrente de las cámaras, cuando todo andaba bien. Pero cuando todo andaba mal, todo el mundo lo abandonó. Me hizo una pena. Y le voy a decir, me recordó el asunto con el padre Laurentin cuando él peleaba para venir a la asistencia de los niños de Medjugorje, cuando ellos fueron difamados y de cosas considerablemente más viles, ¿no? Acusándolos de ser eh, estafadores, oportunistas, tomando la plata de la gente y yo qué sé. Pero con el padre Michel, hombre, era una sopa de pura mediocridad y contradicción con gente que se decía católica, aún de hombres que decían, ah, no quiero insultar al padre Michel, pero bla, 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 bla. Difamación. Me recordó mucho las mediocridades que yo había visto al lado del padre Laurentin cuando estaba defendiendo a los niños de Medjugorje. Finalmente me dirigí nuevamente a mi esposa, latina, mejor cosa que he hecho en la vida de casarme. Y le pregunté, ¿qué opinas, Lisa? ¿Qué opinas vos? Y ella me dijo, es muy vil, todo eso es muy vil, porque no solamente están poniendo sus profecías en cuestión, pero están tratando de manchar el honor de un hombre, Dios mío, que ha sido por más de 30 años un sacerdote y que ha servido fielmente su iglesia, que ha hecho un montón de bien, y cantidades de fieles. Qué falta de caridad. Yo creo que si tú quieres ir a comunicarte con él y ofrecerle tu ayuda, hazlo. Tienes mi apoyo, me dijo ella. En ese tiempo ya yo estaba empezando la promulgación de mi libro, Revelations en inglés, y había sido entrevistado ya por un batallón principalmente de anglosajones, de un par de hispanos, ¿no? Y empecé a llamar. El primero que yo llamé era mi amigo John Henry Weston. Yo no sé si vosotros Sí, saben quién es. sí, yo sé. Muy Yo sigo conocido. mucho a algunos americanos muy interesantes. Su nombre muy bien. Y el primero que yo hablé,
Hablé con Taylor Marshall también. Taylor Marshall no me contestó. Aunque me entrevistó, me conocía. Nos hemos encontrado. Pero John Henry West me dijo, "Ah, Xavier, muy bien. Por supuesto. Dile al padre Michel que si quiere yo le doy mi antena." Me comuniqué con él. Tenía su número de teléfono. Soy francés, entonces hablo, leo, escribo perfectamente bien en francés, en español y en inglés. Llamé allá. Enseguida la secretaria del padre Michel que me contestó se llama Denise y me dijo, ¿aló? ¿Oui? Ah, oui, bonjour, madame. Mi nombre es Xavier Herral. ¿Sería posible de hablar con el padre Michel Rodríguez, por favor? Perdóneme. Yo sé que es la hora del almuerzo. Discúlpeme la interrupción. Yo sé que en Francia y en los países francofónicos es sagrado, pero perdóneme, es la única hora que tengo para llamarlo. Monsieur Xavier Hall, el monsieur del YouTube. Yo he dicho, sí, sí, el mismo, el mismo. Y digo, oh, me digo, oh, ¿cómo no? Voy a ir a buscarlo. No, no cuelgue. Espere, monsieur, espere. Clac, oí el teléfono en la mesa y empecé a oír sus tacones haciendo tac, 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 corriendo para buscar al padre Michel. Lo fui a buscar, lo ubicó y se oía en el teléfono el padre Michel diciendo a Denise, Denise, merci beaucoup, ya puede ir, yo me encargaré del resto, no se preocupe. Oui, oui, mon père, oui, oui, oui. Tomó el teléfono y dijo, ¿aló, monsieur Herral? Sí, bonjour, mon père, soy Xavier Herral. Discúlpeme de llamar a esta hora, es muy mal educado de mi parte, le ruego perdón, pero es la única hora que tengo para poder comunicarme con usted. Espero que no es demasiado inconveniente. Me dijo, ah, no, no, de ninguna manera, monsieur Herral. Es un placer de hablar con usted. ¿En qué le puedo servir? Entonces le empecé a decirle, mon père, he tomado una inmensa libertad, tal vez demasiado libertad en comunicarme con usted para pedirle, para, si usted, o sea, seguramente a usted no le escapó su situación en los países anglosajones, en Canadá, en los Estados Unidos principalmente, con este asunto, este escándalo de esta falta, esa profecía que no tomó lugar. Silencio. Me dijo, sí, Monsieur Hall, es verdad, no me escapó efectivamente, pero usted sabe, yo estoy con Dios Padre Eterno, estoy en paz. Más que otra cosa, tengo pena por dos cosas, me dijo él. La primera por toda esta gente, aún por mis confrères, sacerdotes, que están tratando de manchar mi imagen y mi trabajo, porque sin darse cuenta se están echando un mal a ellos mismos enorme. Y segundo, lo que me hace mucha pena es de ver los que yo pensaba eran mis amigos, que me han vuelto la espalda. Eso me hizo mucho, son las dos cosas que me hacen mucha pena. Si no, yo estoy en paz, estoy en las manos de Dios, estoy bien. Yo le contesté, entiendo, mujer. Y nuevamente, perdóneme de tomar tanta libertad. Nunca nos hemos encontrado, usted no me conoce de Adán ni de Eva, pero eh, como decimos en nuestro país, en Francia, ¿no? Los absentos nunca tienen razón. Y vuestro silencio, si usted decide de seguir en un silencio de ese tipo, va a ser interpretado tanto por los latinos que por los anglosajones y los franceses como una admisión de culpabilidad. Claro, el que calla otorga. Usted, exactamente, usted se debe, no por mí, pero para todos los que han puesto stock en su misión, ¿no? De dar una explicación. Otra vez el hombre se quedó callado. Me dijo, mire, yo no hago nada sin primero someterlo a Dios Padre. Tengo que hablar con Él, tengo que rezar y pedirle su permisión. Pero yo insisto en explicarle a usted lo que sucedió. Yo he dicho, mire, mon père, usted no necesita darme ninguna explicación a mí. Yo no le he pedido ninguna. Yo estoy actuando por fe. Pero hay gente que necesita saber lo que ocurrió. Usted necesita hablar. Si usted acepta, mañana yo le consigo un micrófono para que usted hable públicamente y se explique. Me dijo, de acuerdo, pero insisto, monsieur Hall. Usted ha tomado el tiempo de llamarme, quiero que usted me escuche, por favor. Y yo, sí, sí, por supuesto, mon père, le escucho. Y me dijo, y esto es la historia, que ni el padre Javier, ni la gente que se han puesto en campaña y que espero tendrán el sentido de honor y la grandeza de hombre de reconocer el error que han cometido
error de juicio. Eh, Espero que esta gente podrán levantarse en sus pies nuevamente y ver la verdad. El padre Michel me explicó. Yo también pensaba eso, Monsieur Herral, que efectivamente el Papa iba a morir. El Papa Francisco, antes que el Papa Emeritus, aún me sorprendió cuando nuestro Señor me mandó ese mensaje. Pero el 28 de diciembre del 2022, o sea, 3 días antes del Año Nuevo, ¿no? Yo estaba celebrando más misa, me dijo el padre Michel. Y al momento de la elevación, me caí en éxtasis, enfrente de los fieles que estaban, estábamos tal vez 48, 49 personas y los 4 monjes con los cuales yo trabajo. Y no era una visión, era una locución. Y ahí escuché mi Dios Padre Eterno diciéndome, Michel, mi hijo Benedicto nunca verá el año 2023. Y eso será debido a la intercesión de los innumerables fieles, mis hijos, que de los 4 rincones del mundo te han escuchado hablar de esa profecía y que han rezado para el bienestar del Papa Benedicto XVI, para que no muera una muerte de mártir, sino más bien para que muera en una muerte en paz. Eso es la historia que todos los detractores del padre Michel deberían haber investigado antes de lanzarse en una campaña o cruzada ciega. Claro, es que, Espere, sí, es que dígame nomás. yo me acuerdo en alguna vez le oí a usted precisamente la otra parte, ¿no? Que realmente la profecía se filtró porque alguien que la oyó en algo privado que él dijo, pues la contó y por eso salió también. O sea, realmente de ahí viene, pero sin embargo, Sí, Dios se vale, Dios se vale siempre permite el mal y para sacar un mayor bien, y por eso se dio eso. O sea, ahí hay una e- explicación profunda en torno. exactamente. Es exactamente lo que sucedió. Sino fue más bien que durante la grabación de esa parte del seminario, el padre Michel había claramente explicado a esta señora de ese podcast norteamericano que no tenía que grabar eso, pero y dijo, de acuerdo, no lo voy a hacer, pero desobedeció. Pero el Dios Padre Eterno dijo el 28 de diciembre del 2022, el padre Michel, que efectivamente eso, por la intercesión de las multitudes en los 4 rincones del mundo que habían escuchado esa profecía y que habían rezado para el bienestar del Papa Benedicto XVI, su destinado había sido cambiada por las oraciones de los fieles en los 4 rincones del mundo. Ahora, de acuerdo, puede ser una historia dicha verbalmente. El asunto es que yo tenía que tener el corazón limpio por todo esto. Y después de haberlo mencionado a mi esposa, le mencioné, bueno, yo tengo que ir allá y ver al padre Michel, hablar con los monjes y hablar con los testigos que habían sido presentes en el tiempo de esa misa. Porque después de la misa, después cuando salió de esa éxtasis, el padre salió de la misa después de haber dado su benedicción para dar la mano a cada quien, ¿verdad? Y en ese momento reveló a todo el mundo lo que acababa de haber visto, o sea, mejor dicho, lo que había escuchado de Dios Padre. Y reveló a todo el mundo que efectivamente Dios Padre le había dicho que el Papa Benedicto XVI nunca verá el año 2023. Cuando yo fui allá, no solamente hablé con los monjes que me confirmaron esta situación. De los 48 fieles que habían allá, tal vez yo entrevisté tal vez 25 o 26. Aún me recuerdo de una señora que nunca se me olvidaré de ella. Me recuerda a una señora que yo conocía en Normandía, que se llamaba la señora Martin. Se parecía a ella como 2 gotas de agua. Y dijo el padre Michel, ah, mon père, no, usted no debe decir eso, porque si el Papa Benedicto sigue viviendo a partir del 1 de enero, la gente le van a llamar a usted de mentiroso, ¿no? De farsán. No puede decir eso. Tiene que callarse, no diga nada. El padre Michel, que tiene la risa fácil, dijo, mi hija, le aseguro que no tengo nada que temer. Podemos decirlo y hacer confianza a Dios. Yo me pongo al pie de la cruz. Eso, yo he viajado 3.000 kilómetros en persona para escuchar a toda la gente y todas que me confirmaron individualmente, sin escuchar lo que los demás me dijeron, me contaron toda la misma historia. Yo hago eco del testimonio de esta gente que han escuchado al padre Michel
pasar por esta profecía. Esto es lo que sucedió. Ahora, si la gente supiera eso, hubieran pensado dos veces en atacar o difamar o calumniar el pobre padre Michel. Miren, mucha gente dijeron, bueno, sí, pero toda profecía que no se cumple no viene de Dios. No. Así, ¿verdad? De verdad. Y qué pasa con Nínive y con Jonas? La profecía de la destrucción de Nínive. ¿Eso hay que ignorar o es una excepción entre coines? Las Santas Escrituras nos demuestran, y el padre René Lorota, cuando yo trabajaba con él, siempre decía que es la naturaleza misma de una profecía de ser cambiada. Claro, además que precisamente la profecía se da para advertir y ante la oración puede cambiar la circunstancia. Eso, pues es que es el sentido propio de la profecía, ¿o no? Exactamente. Es exactamente la Y naturaleza de la descalificar uno a profecía. un profeta por ejemplo, bueno, no eran profetas, pero por ejemplo, cuando en el caso de los tres papas que hablábamos hace un rato, hubo santos que estaban del lado de un papa y santos del otro lado, y entonces vamos a descalificarlos. No, es que además hay que entender que los profetas, todos somos seres humanos, que incluso pues, en este caso no hubo una equivocación del padre, pero si hubiera Mire, una equivocación tampoco es para masacrarlo, tampoco. claro, mire lo que sucedió, por ejemplo, en Fátima. Fátima es Claro. un perfecto ejemplo, ¿no? En Fátima, el primero y el segundo secreto de Fátima eran condicional. Era condicional. La Virgen dijo muy claramente, si ustedes no retornan a mi Hijo Jesucristo, entonces habrá una Segunda Guerra Mundial peor que esta. Condicional, si ustedes no regresan a mi Hijo. Si ustedes no regresan a mi Hijo Jesucristo, entonces Rusia propagará sus errores. Al condicional. ¿Qué pasó con el tercer secreto de Fátima? La visión, la primera parte, porque había dos partes, y solamente liberaron solamente el primer sobre, la visión en el junio 2000, del año 2000. ¿Qué pasó en esa profecía? Un papa, seguido de su cortejo, estaba subiendo una colina con una ciudad en fuego atrás, y soldados que estaban matando todos esos religiosos, San Miguel Arcángel con una espada de fuego en el cielo, al lado de la Virgen María que paraba al gran castigo, ¿no? Y el Papa finalmente que está siendo matado al pie de la cruz. Perdón, pero esa profecía tomó lugar. ¿No? Y dijeron que había No, sido el Papa Juan Pablo II cuando lo trataron de... no, no es justificación. Exacto. Esa profecía no No, se ha cumplido. tomó lugar. Punto aparte. Claro. ¿Quiere decir que los niños son farsantes, ¿No? falsos profetas? No se puede utilizar un argumento para un lugar de aparición y no utilizarlo para el otro. Eso demuestra una debilidad mental, porque eso no es profesional, no es razonable, No es justo. no es justo, no hay justificación. Yo pido, y lo he hecho en francés, lo he hecho en inglés, hay solamente un francés que ha aceptado mi debate y lo salí ganando. Los ingleses, los anglosajones, ningún todavía ha contestado a mi invitación de hacer un debate. Estoy nuevamente invitando, si el padre Javier me está escuchando, le invito cordialmente, muy cordialmente, en el nombre de la caridad cristiana, de hablar conmigo públicamente sobre el asunto. Porque lo que pasó con el padre Michel, en las palabras mismas, Dios mío, de el padre René Laurentin, es un muy buen signo, porque todo lo que viene de Dios es atacado por el enemigo de Dios. Terriblemente atacado, sí. No, y digamos que yo pienso una cosa, por ejemplo, yo pienso que el padre Javier hace una muy buena labor en muchas cosas. Y yo Sí, pienso que es respetable, pues si él no le parece y no cree en el padre Michel, lo que no está bien es juzgar de esa manera tan dura. Eso es lo que no está bien, porque entre nosotros mismos no nos podemos juzgar así. Yo entiendo que haya cosas en las que uno pueda creer más que en otras y eso es totalmente, está bien, está muy bien, pero no es juzgar tan duramente a las personas o a quienes piensan distinto, ¿no? Y sin duda, yo creo, además yo creo una cosa, Javier, sinceramente, en el caso del padre Michel, coincido, como le digo, yo no lo había oído él, pero uno lo oye a él y me parece
su sencillez, su sonrisa, su humor también. Pero además lo que él, sobre todo el mensaje de él para mí más importante es el hablar, que en otra ocasión hablaremos de eso más en profundidad, que es muy importante, es todo el tema de los refugios, que es Sí, esa, que es como la esperanza que hay, porque toda esta parte profética de los últimos tiempos y de todo lo que nos viene duro, pues tiene esa parte de esperanza que es la que nos importa realmente, porque pues la otra es muy dura, pero lo otro es pensar, bueno, pero hay una esperanza. Y yo creo que el padre Michel Rodríguez tiene esa misión fundamental. Entonces, desoírlo a él es muy grave. Es muy grave porque mucha gente puede absolutamente, perderse todo eso, porque yo personalmente absolutamente. nunca había oído, por ejemplo, la explicación que él da del rapto, que yo siempre tenía esa inquietud, me parece muy lindo lo que él plantea de lo que va a significar estar en los refugios y que definitivamente lo que yo un poco he estado dedicada el último tiempo y quiero invitar en este final del programa y dedicarme a eso mucho es a invitar a que la gente se consagre al Sagrado Corazón y al Inmaculado y consagre sus casas, porque esos van a ser los refugios y eso es en lo que nos deberíamos concentrar y no en descalificar lo que dijo o no dijo, o si se equivocó en esto o en esto tal cual no fue, es que no ha pasado, no nos lleva a nada y creo que distrae y lo grave es la pérdida de almas, porque mucha gente se puede Mire, perder por eso. es pura verdad, es pura verdad. Mire, habiendo trabajado con el padre Michel, y yo me acerqué de él originalmente con el espíritu crítico que el padre Laurentin me enseñó a tener siempre con ese tipo de cosas. Vale. Pero cuando uno se acerca a él y uno lo escucha, ¿qué escucha uno? Uno escucha el padre Michel llamar a la gente, a los fieles. Primero, antes que todo, de mantener una cabeza fría, de no dejarse caer en la trampa de la angustia o del miedo, pues él nos dice que son emociones inspiradas por el demonio. Número uno, nos dice que la Virgen y Dios Padre está llamando a la humanidad en estos tiempos a una conversión a través el vivir nuestras vidas con las fundaciones de las Santas Escrituras y de los Evangelios de nuestro Señor Jesucristo. Número uno. Número dos, nos invita a a la conversión a través el vivir los santos sacramentos de la Iglesia Católica, principalmente, Padre Michel dice, la confesión, especialmente los primeros sábados de cada mes, confesión del fondo del corazón, pidiendo a Dios su absolución, no la absolución del sacerdote, la absolución de Dios a través del sacerdote para tener un corazón limpio. Número tres, el vivir la santa comunión, piedra angular de nuestra fe con los evangelios y el dogma de la fe. Nuestro Señor y la Virgen muchas veces le apareció llena de lágrimas, diciendo que los hombres muchas veces se acercan a la santa comunión en estado de pecado mortal y que reciben comuniones sacrilegiosas, que no deben recibir el cuerpo de su Hijo Jesucristo en estado de pecado mortal, pero en estado de gracia, pidiendo a los fieles, antes de recibir la Santa Comunión, de pedir la confesión para estar en estado de gracia, y después de presentarse al sacerdote para pedir el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo a través del santo sacramento del altar en completa conciencia que no es un símbolo, pero realmente la persona de nuestro Señor Jesucristo. Padre Michel nos está invitando también a llevar sobre nuestras personas unos sacramentales, un crucifijo bendito por un sacerdote, la medalla milagrosa, el escapulario del Monte Carmelo que promete a todos la salvación. Más que otra cosa, nos, Padre Michel invita a todos los hombres y mujeres y niños a consagrarse al Sagrado Corazón de Jesús y al Corazón Inmaculado de María. Ahora, me dirijo ahora mismo exclusivamente a los detractores del Padre Michel. ¿Es de verdad contra eso que ustedes se oponen? Porque si ustedes se oponen a un hombre que se dedica a eso, obviamente no es inspirado por Satanás, porque si viene de Satanás, yo les someto que Satanás tiene tendencias suicidarias. Pero es contra eso que vosotros está poniendo una pared de oposición. Si es cierto, ustedes están en muy mala compañía.
El padre Michel siempre nos pide de rezar aún para los detractores, para vosotros, para que el Espíritu Santo os acompañe y os llene primero y antes de todo de un espíritu de misericordia, ¿no? El espíritu cristiano católico y de no juzgar, porque de la misma manera como vosotros juzgan, ustedes serán juzgados. Por consiguiente, por la última vez en esta emisión, invito abiertamente a cualquier, empezando con el reverendo padre Javier, por el cual tengo respeto, inmenso respeto, a tener una conversación pública conmigo, al momento y el lugar que les sea conveniente para hablar de ese tema, en el nombre de la caridad cristiana. Si usted no me escucha, reverendo padre, seguro que alguien que lo conoce le transmitirá mi invitación, en el nombre de la caridad cristiana, porque una inmensa injusticia ha sido hecha contra y contra el honor del padre Michel, contra más que otra cosa su apostolado. Claro, Y piensen en una cosa y termino, que en toda guerra hay batallas. Y el padre de Johnny Logotan siempre decía que todos los verdaderos casos de apariciones serán siempre atacados por Satanás, principalmente con el arma de la difamación y de la calumnia. Es exactamente lo que ha ocurrido con este santo hombre que acaba justamente de cumplir su aniversario 35 de su ordenación, 35 años de su vida dedicado a Dios y dedicado a los fieles. Ese hombre no se merece esa injusticia. totalmente de acuerdo. Sí, ¿no? Y pues un poco la idea de preguntarle sobre él era, como le digo yo, totalmente desprevenida porque yo no lo conocía, había oído hablar algo y un poco sí estaba prevenida porque soy cuidadosa, pero pues la verdad me ha tocado ver, oír de personas, de sacerdotes y pues en ciertos círculos, pues oír comentarios muy duros. Y no, pues no me parece, sobre todo por el daño que se hace, porque hay gente que, o sea, así como hay profeta, yo digo, cada persona tiene su persona que lo lleva a Dios y todos hemos tenido personas a través de las cuales de pronto nos hemos encontrado con Dios, hemos vivido una aparición, o hemos conocido un instrumento eventualmente y... Y pues puede que a otra gente no le guste esa persona con la que nosotros descubrimos a Dios y eso no quiere decir que la persona haya que descalificarla, ¿no? Y que igual hay muchos videntes en el mundo o personas, instrumentos en las diversas apariciones que han tenido momentos muy difíciles. Por ejemplo, entiendo que una de las niñas de, creo que Mariloli de Garabandal, al final ella estaba muy confundida y muy mal. Y no por eso la vamos a descalificar, porque es que quién es uno. Para juzgar semejante misión que le dio Dios a estas personas. Entonces, pues ese es el llamado y de que seamos abiertos. El que quiera creer, que crea, el que no quiera creer, que no crea, pero como decía San Pablo, hay que oír todo y tomar lo bueno y dejar lo malo. Y eso no quiere, y no tachar a las personas, sino ver ese el mensaje que tanto se necesita y como repito, como bien lo dice usted, el mensaje del apostolado del Padre Michel es un apostolado de mucha esperanza y creo que no, pues que debe tenerse en cuenta la libertad de que la gente tenga de oírlo y no de estar pensando, no, es que a mí me han dicho, no, pero es que es falso profeta, no, un momentico, no, no. Claro que yo, lo que estoy de acuerdo con usted, yo sé que la gente no lo hace de mala, ni mucho menos, pero a veces sí es necesario que llamemos la atención de que seamos un poco más benévolos con las personas. Tendemos a ser muy duros y en eso creo que hemos caído todos. Usted y yo seguramente también hemos caído en algún momento en eso. Pero entonces toca pedirle a Dios misericordia para uno y que uno sea misericordioso con los demás, que es tal vez lo más difícil a veces. Y más en estas batallas que libramos nosotros, que es tan fácil caer en los egos y en la soberbia, ¿no? Sí, hay una última cosa que quiero mencionar también, eh, porque me estoy siempre preguntando, pero ¿qué reprochan a ese pobre hombre? La carta de los obispos, del obispo de Amos. Cuando yo fui allá, yo llamé al obispado, solamente hablan francés. Yo estoy como un pescado en el agua allá, ¿no? Y enseguida les mencioné, bueno, quiero hablar con alguien de autoridad para hacer preguntas sobre el estado formal
del reverendo padre Michel con el obispado de Amos. Hablé con, y no quiero dar su nombre porque yo sospecho que tenía mucha simpatía para el padre Michel, pero si el obispo lo supiera, lo cortaría inmediatamente de su puesto. ¿Me entiende lo que quiero decir? No Claro, puedo decir claro, su nombre, claro. pero me dijo efectivamente la posición del padre Michel es en buen estado, good standing. Me lo dijo en francés y en inglés, good standing, en buen estado. Pero efectivamente el obispo escribió una carta explicando que él no cree en las profecías del padre Michel, que no las apoya y que invita a los fieles de proceder adelante con caución, con cuidado. La última carta que ha sido escrita por el nuevo obispo dijo igual, que no cree, que no apoya, y invitando los fieles a proceder adelante con caución. Total. Sí, sí, Excelente consejo, claro, porque es que excelente. precisamente sí es la otra cosa, menos mal lo menciona, que sí me han dicho, ah, es que está en desobediencia. Y eso No, porque no está en no, la no es ley. una orden. No ha recibido ninguna instrucción ni voto de silencio. No ha sido formalmente condenado ni informalmente condenado. No puede haber sido condenado por una razón. Y créanme, porque, hombre, he trabajado bastantes años de mi vida en estos círculos para saber de qué estoy hablando, hombre. No ha habido, para que haya una condenación formal del obispo, tiene que haber una investigación episcopal primero sobre la vida del vidente y sobre los estudios, en un estudio teólogo de los mensajes. No ocurrió ni en un caso ni el otro. El padre Michel Rodríguez está permitido de seguir adelante hablando de sus mensajes, tiene permisión de celebrar la Santa Comunión en público y de escuchar confesión. Si Claro, sería condenado, no tendría derecho de celebrar la misa en público ni de escuchar confesión y sería forzada a un voto de silencio. No es el caso, entiéndanlo bien. Miren, últimamente hubo una carta de un obispo americano condenando el asunto de Luisa Picareta, el Divine Will, la voluntad divina, la divina voluntad. ¿vale? Y su proceso de beatificación y de canonización ha sido cortado por Roma. Eso no quiere decir que es una falsedad, no ha sido condenada. Eso es mucho más grave y la gente sigue. ¿Saben la verdad, la realidad? La realidad es la siguiente. Mucha gente desde un empiezo se han equivocado y por orgullo personal no quieren decir, hombre, es verdad. Parece que he ido un poco fuerte en Besoña, he ido muy, muy lejos y no sabía eso. Yo le voy a decir como francés, ¿no? ¿Cómo explicar? En el círculo familiar donde yo viví, el aspecto del honor es un cuadro de vida, es un cuadro de pensamiento. Nunca he tenido más respeto y admiración por un hombre que sabe tragar su orgullo y decir, Mon Dieu, Dios mío, me equivoqué. Eso toma mucha fuerza de carácter y de nobleza. Yo tengo respeto para los hombres y mujeres que tienen el coraje de admitir sus errores. Ahora, todos los que nos han escuchado, que conocen la verdad, ¿qué posible razón tienen de seguir atacando un hombre que está consumido con una sola ambición, llevar a Dios la más grande cantidad de fieles posible y de salvar almas? Yo Total. no entiendo. Para mí es un sincero misterio. No entiendo. Creen, por lo menos tomen mi testimonio. He tomado el tiempo y gastado una fortuna para ir allá, para estudiar, exactamente como el padre René Laurentin nos enseñó, con un ojo crítico, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más necesitan para decir, Dios mío, es verdad? De acuerdo. Ahí está todo. Y recuerden, si termino nada más con eso, utilicen el mismo modo de juzgar lo de Fátima, tercer secreto de Fátima, que nunca ocurrió, nunca ocurrió. Utilizar el mismo asunto con el padre Michel, que no ocurrió, pero por una razón ha sido anunciado que no ocurriría 3 días antes que ocurrió. Eso es una profecía que tomó lugar. El padre Michel nunca ha hecho una profecía que no ocurrió. Javier, una última cosa antes de terminar, hablando de Sí, eso. Por ejemplo, en el caso de lo del secreto de Fátima, que es claramente, pues
desafortunadamente no solamente lo ocultaron, y yo no estoy juzgando con esto a nadie, ni a los papas, ni a nadie, porque no, ni mucho menos, pero los hechos y la realidad es que lo ocultaron, muchos papas no quisieron, y cuando ya salió, además mintieron, porque además mintieron. Y eso, con eso, no vamos a descalificar ni al Papa Benedicto ni a Juan Pablo II, a quien además amo profundamente, es uno de mis santos favoritos, ni a mucha gente. A veces pasan cosas y uno no puede ser tan duro. En Garabandal no hicieron semejante show y después terminar pidiendo perdón el psiquiatra y diciendo que sí, que se habían equivocado. Esto es lo mismo, pero peor, porque aquí sí que no hay ningún caso de nada de grave, fue lo máximo que hubiera podido pasar, bueno, se equivocó en la profecía, eso tampoco es para condenar a nadie. Y sí, hay que estar alertas, porque también en cualquier momento nos van a decir que Medjugorje no, y que tal aparición no, oí, no sé si estuve equivocada, de pronto usted sabe más, que acababan de condenar o decir que no era, sí, un poco condenar la aparición de Nuestra Señora de todos los pueblos, creo que sí o no. No, en 2002 no ha sido condenado primero, pero en 2002 hubo un obispo que declaró las apariciones de la señora Peterman como siendo verdaderas, pero lo hizo sin consultar la congregación de la doctrina de la fe, lo que de acuerdo con la ley canónica no es obligatorio de Claro, obtener el apoyo en el tiempo dependía solamente de la decisión episcopal para declarar si un lugar es falso o verdadero. En 2002 ha sido declarado como siendo auténtico. claro, exacto. Entonces, pues bueno, digo por ese ejemplo, el Padre Pío, más perseguido que el Padre Pío, ¿quién? La, la, Entonces, bueno, claro, finalmente, bueno, nada, lo importante aquí era, muchas gracias por este espacio tan grande que nos dio. Un gusto. Creo que gusto es fue, mío. de verdad, en Colombia, pues yo sé que hay mucho público colombiano que lo sigue, pero pues quisimos ampliarlo a más público. Y bueno, tomarnos el tiempo también para hablar de esto del Padre Michel, que me parecía importante, lo sentía en mi corazón como algo que debíamos hacer y se lo agradezco. Y bueno, Es un placer. espero que Voy podamos, a, voy a terminar robando una fórmula de Bernadette Soubirous, la vidente de Lourdes, ¿no? sí, Que decía a sus detractores, y Dios sabe si tenía ella batallones y batallones de detractores diciendo que era una mentirosa, la vidente de sí, Lourdes. sí, sí. Su frase era la siguiente: la misión que Nuestra Señora me ha dado no era de convencerles, pero de informarles. Ahora a vosotros todos que están escuchando eso, se lo digo del fondo del corazón de manera fraternal. Ninguna animosidad, no tengo razón de tener animosidad. A vosotros de determinar qué línea de acción tienen que tomar, pero hagan cuidado. Dios respetará vuestra decisión, lo que sea, lo respetará, pero piénsenlo bien antes de ir en una dirección o en la otra. Y muchas gracias por su hermosa invitación y, y bravo por el coraje que usted ha tomado en hacer esta emisión. Yo sé que no es fácil. No, Javier, un gusto, de verdad, muchas gracias. Y bueno, por favor, haga una oración de despedida para toda nuestra audiencia y para nosotros en esta lucha. Vale. Entonces, ¿qué le parece si terminamos con una Ave María en latín? Perfecto. In nomine Patri et Filio et Spiritui Sancto. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Sancta María, Mater Dei, Mater Nobis. Mater Nostre, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo de Dios. Amén.